El amor paternal también es necesario, aunque se sabe que la mujer, como mamá, Dios le ha dado un don especial y que sabe transmitir con mayor eficacia el sentimiento de la ternura hacia los hijos. Con esto no estoy diciendo que no hayan o existan papás que sean capaces de ello, pero por regla general, la mamá es la que está diseñada, por así decirlo, para tal menester que comienza desde el mismo momento de la gestación. Cuando vemos entonces la experiencia que cada quien puede tener, pudiera ser tan negativa que es imposible que muchas personas entiendan y experimenten el amor de Dios como tal. Afortunadamente, Jesús dejó para cada uno de nosotros el Espíritu Santo por medio del cual nos hace encontrarnos con Dios como un papá. Para entender esto un poquito y tratar de trasladarlo a una situación más común, por ejemplo, a veces se da el caso de que falleció papá. Ya no se tuvo la oportunidad, quizás desde muy joven, de disfrutar de sus enseñanzas, de sus bromas, y se va perdiendo en el recuerdo, pero siempre habrá alguna persona que hable de cómo era papá, y esa enseñanza, esas anécdotas, esas historias que son contadas, generalmente hacen que nazca un sentimiento hacia ese ser que ya no está. Y estoy hablando quizás de un niño que haya perdido a su papá desde tierna edad. A veces no conocemos también a los abuelos, pero ahí está el hijo trasladándole al nieto ese conocimiento y se aprende a conocer al abuelo y, por qué no decirlo, también se aprende a quererle. Exactamente esa es la función del Espíritu Santo, que por medio de su acción nos hace entender y conocer quién es Dios, y nos va a hablar de que Dios es amor. Hay un personaje de todos conocido llamado Pablo. Y Pablo pues escribió una carta a los romanos y les hace ver lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío. Interesante. Y llama bastante a la reflexión y a entender lo que Pablo experimentó. Pablo entiende muy bien que le puede llamar Padre mío a Dios, que puede experimentar y sentir el amor de Dios. Pero esto es gracias al Espíritu Santo, y eso es muy importante, querido hermano y hermana. No se puede experimentar ese afecto no contando con la presencia del Espíritu Santo, que al mismo tiempo nos hace entender
nos hace entender muy bien que somos hijos de Dios. Con justa razón Jesús llama a Dios Abba, y eso causó mucho escándalo entre las personas que le escuchaban. Pero Él lo dice con toda firmeza, Abba. Y más adelante, Pablo le está contando a los romanos qué significa eso. Significa papá, significa Dios, significa experimentar el amor de Dios en su vida. No importando la experiencia que hayas tenido con un padre terrenal, porque vaya, hay padres de padres. Hay padres ausentes de casa todo el tiempo. Hay padres alcoholizados todo el tiempo. Hay padres abusadores. Hay padres violentos. Hay padres que ni toman en cuenta a sus hijos para nada, que los sienten y experimentan al hijo como una carga. Esto hace que la persona que vive en ese círculo como hijo pues tenga una mala experiencia de lo que es un padre. Pero se encuentra con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y con el auxilio del Espíritu Santo. Va a empezar a cambiar ese sentimiento que tiene, esa lejanía que experimenta de Dios por acción del Espíritu Santo. Y algo muy importante, este papá, Dios, no es un papá para esclavizar, no es un papá para violentar, no es un papá indiferente con sus hijos. Y lo que muchos no descubren aún leyendo las Sagradas Escrituras es que Dios constantemente está hablando del Padre. Póngale usted atención. Así que el Espíritu Santo que habita dentro de ti te hace encontrarte con un Dios Padre sin temor, con confianza. Un Padre al que le puedes pedir un abrazo, un Padre al que le puedes pedir un favor, un Padre con el que puedes dialogar, un Padre que está ahí contigo todo el tiempo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Un Padre que te puede consolar en tu angustia, en tu dolor, en tu sufrimiento. Un Padre que te puede hacer entender la vida, porque esa es otra. No entendemos, nos es difícil entender la vida. Nosotros que vivimos acá en esta latitud de América Central y que colindamos con México, pues conocemos muy bien que aquí se asentaban los mayas. Y estos ofrecían incienso a los espíritus buenos y a los espíritus malos. Como quien dice, voy a quedar bien con uno y con el otro. A los buenos para obtener favores. A los malos para que no les causaran ningún mal. Es por eso dije, quedar bien con uno y quedar bien con el otro. Pero nosotros sabemos que en la actualidad, y gracias a las enseñanzas de Jesús, y gracias a que el Espíritu Santo nos lo recuerda, simple y sencillamente hay un solo Padre. Y ese Padre es la luz. Ese Padre es la vida eterna. Ese Padre es el que nos crió a imagen y semejanza de Él. Eso es lo importante. Entonces los indígenas mayas tenían o experimentaban o vivían una religión de miedo.
abundan las personas. Abundan las personas que viven una religión de temor. ¿Y saben por qué? Porque no aman a Dios. Por eso es que tienen ese sentimiento de un Dios castigador, de un Dios violento, de un Dios que no deja pasar nada por alto. Pero se les olvida algo, que si este Dios fuese así, desde el mismo momento en que la humanidad pecó, desde ese momento la humanidad hubiese sido destruida. Y lo que sucede con este tipo de personas que ven a Dios con temor, con miedo, que experimentan eso y que no lo aman, cumplen sus preceptos para que no les suceda nada malo, aunque usted no lo crea. Si dejo de hacer esto, Dios me va a castigar. Si no voy a misa, Dios me va a castigar. Si no amo al prójimo, Dios me va a castigar. Lo que va a suceder ahí no es un castigo de Dios, sino es el castigo de tus malas acciones que por sí van a traer consecuencias. Dios simplemente te ha dado algo que se llama libertad, libre albedrío. La libertad no hay que convertirla en libertinaje. Y tu libre albedrío te debe llevar a tomar buenas decisiones en la vida. Ciertamente nos vamos a equivocar bastante muchas veces. Y esto se debe entonces a esta persona que vive con temor, que vive con angustia, que hace las cosas solo porque no quiere sentirse castigado, es porque no aman a Dios. Le tienen miedo. Todavía no se han encontrado con el Dios Abba. Hay una parábola que está en las Sagradas Escrituras y que es muy conocida por todos los que me están escuchando. Una parábola que es prácticamente universal y que se entiende en muchos sentidos. Generalmente la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Este muchacho insistía, rogaba, caía en la necedad en que le diera todo lo que tenía. Pero cuando él vuelve a la casa del padre después de haber experimentado la consecuencia de sus malas acciones, después de haber experimentado la consecuencia de alejarse de la casa de su padre, piensa y se dice a sí mismo: regresaré a la casa de mi padre y pediré que me trate como un esclavo. Miren lo que él llegó a pensar. No entendía el amor de su papá. Y todos sabemos lo que pasaba con este papá mientras el hijo estaba ausente. Hasta se rehusaba a entrar en la fiesta que su papá le ofrecía. Y esto se debe a que, como no conocen a Dios, también no se atreven, no logran aceptar el perdón de Dios. Según la experiencia que tiene cada quien,
Probablemente así piense que es Dios como papá. Hay otros que van a exagerar, se los digo así. Si hay un papá muy perdonador, que nunca está ahí poniendo disciplina en el accionar, van a creer que Dios es exactamente igual. No es así. No nos equivoquemos, no nos vayamos a los extremos. Pero, cuando se entiende a Dios, cuando se experimenta el amor de Dios, aceptan el perdón de Dios. Este tipo de personas a veces quiere sentirse esclavizado por Dios y no creen que a pesar de la vida que llevaron, no creen también que Dios les pueda ofrecer una fiesta de perdón. Y todos los que estamos en el caminar del Señor, no todos, mejor rectifico, un gran porcentaje que bien puede ser la mayoría, y que estamos al servicio de Dios y que desempeñamos una función especial en la viña del Señor, hemos entendido el significado de fiesta, porque cuando alguien se convierte, hay fiesta en el cielo, y esta persona que se convierte es porque ha experimentado en su vida el amor de Dios, el perdón de Dios, y que culmina en una gran fiesta en el cielo, y en la tierra también culmina con una gran fiesta en la Sagrada Eucaristía. Generalmente los retiros de iniciación cristiana van a culminar con una Eucaristía. Y entonces es donde viene la acción del Espíritu Santo que dice: Dios me amó y se entregó por mí. Ya vamos entendiendo los secretos de las Sagradas Escrituras, ya vamos entendiendo la misión de Jesús en la tierra, y vamos entendiendo entonces por qué aquello que dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El mismo Dios se entrega por ti y se entrega por mí. San Pablo, como le llamamos hoy en día, no quiso ver a Dios como algo lejano, como algo histórico, ¿no? No lo quiso ver así. Él lo vio en Jesús que se entregaba por él. Pablo no pensó en un Jesús abstracto. Jesús se había entregado por él. Pablo personalizó el amor de Dios. Y que quede claro, Pablo no conoció a Jesús de la manera en que lo conocieron los discípulos. No lo conoció así. Lo conoció por acción del Espíritu Santo. Y después se convierte en un gran defensor de la fe cristiana. El Antiguo Testamento nos habla algo acerca del profeta Jeremías, y este tuvo la misma experiencia. Escuchó que Dios le decía: antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Pues sencillo, que todos los que estamos en la tierra
tenemos una misión, una función de acuerdo al plan de Dios. Que alguien venga y que en su plena libertad pierda el sentido del camino de la vida eterna es otra historia. Que alguien venga y escoja el camino ancho, la puerta ancha, que escoja los placeres, que escoja los vicios, que escoja la ambición del tener y el poder, que escoja ser egoísta, que escoja no ser misericordioso ni piadoso, es otra historia. Ese no es el plan de Dios. Imagínese usted cómo Adán y Eva, el plan de Dios era tenerlos en el paraíso para siempre. Pero la actitud de ellos torcieron, por así decirlo, pero ellos no es que torcieran el plan de Dios, más bien dicho, ellos torcieron su vida y las consecuencias se viven. El plan de Dios era que Abraham tuviera un hijo con su mujer, pero la mujer tuvo otro plan y hay otras consecuencias. Dios tiene un plan perfecto para cada quien. Quizás lo difícil está en descubrirlo. Entonces lo que te quiero decir con esto es que tú has venido al mundo no como un resultado de suerte, del azar, del acaso, una casualidad. No. Dios te ha enviado con un proyecto de amor para realizarnos, para que te realices en este mundo y para perpetuar el gozo en la eternidad. Porque Dios no jugó con nosotros a los dados. Dios conocía tu nombre antes de que tú existieras. Así de simple y así de sencillo. Pero entonces viene alguien y va a decir, sí, Dios ya tiene un plan para mí, ¿por qué permitió que yo naciera en un hogar como este? Donde no se me toma en cuenta, donde no se me ama, donde se me desprecia. Un momento. Que tus papás hayan torcido en su vida el plan de Dios para ellos es otra historia. Es otra historia. Pero a ti te tiene con un proyecto, con un plan. Lo interesante acá es muy sencillo lo que se debe de hacer, dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo y no pensar que Dios es de acuerdo según tu experiencia, en este caso pues experiencia negativa. Hay un salmista que también le fue duro en la vida. Y ahí me vas a entender por qué te dije. Saúl, por ejemplo, Dios lo había puesto en un proyecto que era dirigir el reino de Israel. Era el rey Saúl, pero él se torció, como decimos. Él empezó a ver las cosas de otra manera y quien sufrió la actitud de que se alejó del plan de Dios fue David. Y David llega a entender de acuerdo a su experiencia de vida y llega a dejar escrito: no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro.
había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Pero qué sabiduría la que logró alcanzar, ¿no? Y recordémonos que para hacer esta aclaración y no caer en controversia, hay dos que escribieron salmos, David y Salomón. En este caso, pues le vamos a dar la autoría a David, aunque probablemente lo haya escrito Salomón, que también le tocó duro, también se desvió. Pero si usted analiza, por ejemplo, la historia de David, no solo fue despreciado por el rey Saúl, fue acosado, hasta intentó matarlo, lo persiguió. Y David, cuando llega a ser rey, también se está perdiendo un poquitín y sufre llamémosle un levantamiento para quitarlo del poder, y su hijo muere. Qué dolor, qué sufrimiento. Pero más adelante entiende muchas cosas, y las cosas se van entendiendo conforme vas dejándote guiar por el Espíritu Santo, escudriñando las Escrituras para entender el plan de Dios en tu vida. Si tienes experiencia del amor de Dios, entonces deberías decir: he reconocido y creído en el amor de Dios hacia mí. Eso es importante. El amor de Dios debe de ser reconocido, es decir, descubierto a través de toda la experiencia de Dios en tu vida. Por eso es que hay muchos que les llaman locos, que se han entregado al servicio de Dios porque reconocen el amor de Dios en su vida. Y ahí los vas a ver tú, yendo, corriendo, caminando, como tú y como yo en nuestras faenas diarias. Hay mecánicos, hay electricistas, hay empresarios, hay albañiles, hay contadores, hay doctores, que son personas que descubrieron que Dios es papá, que Dios les ama. Y entonces desde su estado de vida obran de acuerdo a la voluntad de Dios, y cuando pueden y tú permites, te hablan de Dios. Interesante. O sea, no es exclusivo, entiéndase bien, como esa diferencia que se hace entre fe y vida. En la iglesia, en la comunidad, soy una cosa, ahí hablemos de Dios, ahí me voy a portar como Dios quiere. Pero en mi vida, en mi estado de vida como profesional, como papá, como mamá, como hijo, como amigo, como vecino, soy otro totalmente diferente, y eso no es así, porque el que experimenta el amor de Dios en su vida lo va a estar demostrando todo el tiempo y lo va a estar reconociendo todo el tiempo, porque verdaderamente ha experimentado el amor de Dios en su vida. Ya lo dije hace unos momentos, el libro del Génesis lo que describe con respecto a la creación del hombre debe de ser prácticamente tu propia experiencia de Dios. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tienes algo de Dios en ti. Por medio del Espíritu Santo, eres templo de Dios, porque Dios no habita, póngase atención a esto, en construcciones hechas por hombre. Dios habita en el templo,
y el templo eres tú, es tu cuerpo. Y de entender que Dios entregó un proyecto de amor a los primeros seres humanos. Eso quiere decir que te entregó a ti un proyecto de amor al enviarte al mundo. Puso en ti sus manos, puso en ti su proyecto de amor, puso en ti muchas cosas, pero tienes que ser fiel a ese proyecto de amor para poder ser feliz. Y esto es a veces lo complicado y lo difícil de entender. Pero los discípulos entendieron el proyecto de amor y aunque fueron martirizados, no renunciaron a creer en Dios. No renunciaron a creer en Jesucristo. Muchas personas que han entendido el proyecto de amor de Dios en su vida, no se andan quejando, no se andan lamentando, no andan en malos pasos porque saben que Dios quiere que sean felices en la tierra. Dios quiere para ti la felicidad, pero no la felicidad como te la cuenta el mundo. No, es totalmente diferente. Y es por ello que tú vas a ver a muchísimas personas, en muchísimas congregaciones, en muchísimas comunidades, en muchos ministerios, alabando, cantando y glorificando al Señor con manifestaciones propiamente humanas, como aplaudiendo, como danzando. Porque esas son las personas que no se quieren alejar del proyecto de Dios en su vida, aunque vengan tormentas, aunque vengan vendavales, no lo van a hacer. Así que, hermano, tú has tenido muchas experiencias negativas en tu vida, pero que según tu experiencia negativa no veas a Dios como un esclavizante, un esclavizador. No veas a Dios con temor, no veas a Dios como un Dios que es indiferente a todo lo que sucede. Tienes que entender algo y lo verías como de rezar todos los días, a repetirlo hasta el cansancio quizás y decir: Dios me amó y se entregó por mí. Dios me amó y se entregó por mí. Dios me ama y se entregó por mí. Dios nos ama y se entregó por nosotros. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.